¿Todos leyeron el trabajo práctico? Sí, profe. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿de qué se trataba el trabajo práctico? El primer ejercicio. Cadena de valores. Bien. Sí, cadena. Cadena de suministro. Perdón. Cadena de suministro en realidad. Sí, ¿Y sí. de qué empresa? De Volkswagen. Acá hablo del caso particular de Volkswagen Motors y es sobre cómo se puede volver más eficiente organizando la cadena de suministros de cualquier empresa o entidad. Muy bien. ¿Todos lo leyeron entonces? ¿Ya podemos empezar a hablar? Así vamos a ver de qué se trata directamente. Vamos a ver. ¿Cómo se aplica en este caso la gestión de cadena de suministro y qué importancia tiene? A ver, lo que yo entendí es que más o menos sería como, es un conjunto de actividades que realiza la empresa, una forma de organizarse, ¿sí? Con las actividades que realiza, eh, instalaciones, distribuciones, venta de sus productos. Ahí en este caso, la empresa de Volkswagen aplicó un proyecto que se llamaba Logros, que era como logística de reingeniería para la organización de esta cadena de suministros que tenía y que se enfocó en los sectores de venta, distribución, producción y finanzas de Volkswagen. ¿Y qué es Logros? ¿Qué es lo que hacía? ¿O para qué se le implementó? ¿O por qué se implementó? Y tenía la idea de, por la necesidad constante que tenían de optimizar las partes que integraban la cadena de suministros. O sea, al aplicar este proyecto, se pudieron reducir plazos de entrega, costos, los tiempos de respuesta, porque había mayor comunicación entre las partes que integraban la cadena. Bien. ¿Y cómo lo hacía? ¿O qué es lo que hizo? ¿Qué era esta herramienta? ¿Todos saben, todos entendieron qué es una cadena de suministro? O sea, ¿entienden el concepto de cadena de suministro? ¿O supply chain management? Es una cadena que engloba a todas las empresas que participan en la producción de un producto, producción, distribución, manipulación, almacenamiento. Bien, la cadena de suministro es todo lo que yo tengo que hacer para llevar de una materia prima a un producto terminado. La cadena de suministro, nosotros también le llamamos, cuando uno lo quiere particionar o quiere entrar en partes específicas, es lo que nosotros llamamos logística. Nosotros tenemos la logística de ingreso, la logística interna de la fabricación y la logística de distribución. Por ahí nosotros lo conocemos un poco más, más que supply chain management, como logística, ¿sí? Logística por ahí se habla cuando ya hablamos más de camiones propiamente dicho, pero la logística es eso, es cómo hago para movilizar todos los insumos y recursos para poder procesarlos y luego distribuirlos. Lo que hacemos es una forma de moverlo, cómo llega la materia prima a hacer auto. No enfocándonos en los procesos de producción, o sea, no enfocándonos en lo que es en lo que sería más bien en la parte logística, ¿sí? Es decir, cómo lo transporto la materia prima, cómo la llevo hasta la puerta de la planta, cómo la descargo, cómo la almaceno, cómo dentro del almacén, cómo me ubico, cómo llevo ese pequeño producto, si lo voy a hacer por cinta transportadora, si lo voy a hacer con autos montacargas, si lo voy a hacer con zorras manuales, si lo voy a hacer con... Bueno, cómo muevo dentro del proceso esa materia prima o esa materia que se va convirtiendo de a poco en producto y luego en producto terminado, cómo estoqueo el producto terminado y luego cómo lo distribuyo, si voy a tener centros de distribución, si voy a distribuirlo a minoristas, si voy a distribuirlo directamente al cliente. Eso es la cadena de suministro. Cómo muevo el producto desde que es materia prima hasta que se transforma en producto y le llega al cliente. A eso apunta la cadena de suministro. Eso se refiere a la cadena de suministro. ¿Entiende? Sí se entendió, profe.
Entonces, en este caso en particular, cuando estamos hablando de Volkswagen, lo que está diciendo es que es el proyecto Logros. ¿Alguien sabe lo que es SAP? ¿Alguna vez alguien escuchó hablar de SAP? No, profe. SAP son, si alguien sabe, lo que es SAP es un sistema de gestión. Es un sistema que usan, es un sistema bastante conocido, que usan las empresas multinacionales principalmente, porque es un sistema caro, para que tengan una idea. La implementación del sistema SAP en Exar, que es donde estoy trabajando yo, costó alrededor de $600.000, para que tengan una idea de la envergadura de lo que es el costo de esta herramienta, ¿sí? Es una herramienta que, dependiendo de la aplicación o dónde la queramos, o qué parte queremos que abarque, cuesta más o menos. Bueno, lo que hizo la herramienta Logros, en este caso en particular, fue tratar de unificar información. Porque el proceso logístico ya estaba. Ahora, lo que trataron de hacer es, no lo que trataron de hacer, en realidad lo que hicieron fue, con un sistema, unificar la información y poder tomar mejores decisiones. A ver, ¿a qué me refiero? Nosotros cuando hablamos de cadena de logística o de supply chain, tengan en cuenta que la llegada de los materiales, cómo llega, cuándo llega, tiene impacto en costos. A ver, no es lo mismo traer un producto en avión que traerlo en camión, que traerlo en colectivo, que traerlo en tren, que traerlo en camioneta, que traerlo en minivan, que traerlo a granel, que traerlo en caja, que traerlo en big bag. O sea, la logística o la cadena de suministro tiene un montón de opciones de cómo hacerlo. Va a depender de qué tipo de empresa, qué tipo de insumo y en cuánto tiempo nosotros necesitemos que venga. Entonces, lo que hace este sistema de información es tratar de unificar todos esos datos y poder tener poder tomar una mejor decisión juntando todos estos datos. ¿Se entiende? Yo había leído que el SAP era un sistema de información, así como estaba explicando, que permite gestionar las diferentes acciones de una empresa. Y con lo que decía usted, con la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad, que se usa por muchas empresas. Y creo que lo habían fundado gente que trabajaba antes en el IBM y ahora creció muchísimo. No sabía lo de IBM, pero sí creció un montón. Por ejemplo, Exar lo utiliza, Quilmes lo utiliza, varias empresas grandes lo utilizan. Y es correcto lo que vos decís. Lo que es una herramienta informática en la cual se carga un montón de información, dependiendo de los módulos que se compren, se carga todo lo que es, principalmente y lo más usual, se carga toda la información de compras, toda la información contable y toda la información de ventas. Entonces, por medio del SAP se paga, se generan los estados de pago, etc. Entonces, es muy buena en lo que es contabilidad. O sea, se utiliza muchísimo para tener informes y llevar la contabilidad de la empresa. Por eso que generalmente se utiliza para lo que es compras o abastecimiento, para lo que es contabilidad y finanzas, y para lo que es venta, que son las tres patas que intervienen. Usted me dice, pero profe, ¿y todo lo que es la producción no se carga en el SAP? Se puede cargar en el SAP, la mayoría de las veces no se carga, sino se cargan stocks, se carga materia prima, stock, producto terminado y ventas. Eso se carga generalmente en SAP. ¿Sí? Ahora, ¿qué hicieron con ello? ¿Qué hizo Volkswagen? Lo que hizo fue implementar más módulos e integrarlos, porque muchas veces todo esto que les estoy comentando lo tienen por separado. Todo lo que es materia prima, compra, inventario, lo tienen por un lado, la evaluación por otro, las ventas por otro lado, la distribución por otro, y finanzas nuclea dinero. Pero no se cruza información entre sí. Decir, che, a ver, si en vez de traer las partes, los microchips que son más urgentes, los traemos por camión en vez de traerlos por abuelo, y bueno, empiezan a cruzar un montón de información y poder tomar decisiones con información cruzada entre las áreas. No solamente si yo soy la parte de compras, compro el más barato, no importa si es más lejos o más cerca. Yo si soy producción, compro la mejor marca, no importa si
si demora un montón o no, y yo si soy depósito me cubro y tengo muchísimo stock porque no quiero que nunca falte, así no paro la producción. Si no, nucleo toda la información y puedo tomar mejores decisiones. Además, si yo tengo un montón de centros de distribución, puedo saber si voy nucleando la información de varios centros de distribución o de varios proveedores, y puedo saber y no tener un sobrestock ni de compras ni de producto terminado. Ahí, profesor, en lo que decía en el trabajo, era que GEDAS, que supongo yo que es como la entidad, dice que es la que le instaló, le configuró el sistema ese SAP R3, es porque el sistema este SAP ya viene, o sea, hay como que, no es que viene uno general, o cómo se configura, digamos, para cada entidad donde lo vas a utilizar. No sé si se prearma o cómo. El sistema SAP viene como lo que muchas veces se escucha comúnmente, es un enlatado. Pero en realidad es un enlatado muy versátil. Entonces, ellos te dicen, se vende como por módulos. Y entonces yo vengo y te digo, a ver, empresa X, ¿qué quiere comprar? Bueno, yo quiero tener todas las finanzas y los reportes. Bueno, tiene el módulo finanzas. Pero yo también quiero el módulo de todo lo que es abastecimiento y sistemas de stock. Ah, bueno, acá se llama, muchas veces se llama, conocido como MM, el módulo de materiales. Ah, bueno, pero yo también quiero lo que es venta, y así. Tiene muchos módulos. Entonces, dependiendo de la cantidad de módulos que uno vaya comprando, va costando más caro. Pero además tenés una fase de implementación, es decir, viene la gente de, bueno, en este caso se llama GEDAS, pero Sí. en Argentina tenemos Seidor, tenemos 2 o 3 empresas más, que no recuerdo el nombre, recuerdo Seidor porque es quien es nuestro proveedor, Ajá. que vendrían a ser instaladores y gestionadores del sistema, a los cuales si vos tenés cualquier pregunta o cualquier consulta o cualquier problema, ellos te lo van solucionando, entran a la configuración de SAP, y se vienen 6 meses a tu empresa, te preguntan más o menos qué es lo que vos hacés, cómo lo tenés, y buscan de adaptar el SAP a tu empresa, con las limitaciones que tiene SAP, obviamente. Pero Claro. sí hay adaptaciones. Es más, yo trabajo en el área de abastecimiento y yo pido muchas modificaciones que quiero que se adapten un poco más a lo que yo veo, a lo que yo hago o lo que yo necesito. O el área o la empresa necesita, ¿sí? Entonces voy pidiendo modificaciones que se pueden hacer. Tanto modificaciones estructurales como modificaciones de reporting. Tengamos en cuenta que si yo tengo un sistema para cargar la información, está bueno, pero además necesito que me dé información. Y para que me dé información tengo muchas formas de verla. Y esos son los reportes que el sistema te puede entregar. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿para qué se usa y a qué apunta este ejercicio? Es principalmente a eso, es decir, bueno, ¿qué se puede hacer para mejorar la logística? Para mejorar la logística o la cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento, cuando hablamos de logística, muchas veces se habla, bueno, la logística de venta, la logística de materiales, la logística de depósito, bueno, la logística de el tránsito de producción. Cuando hablamos de cadena de abastecimiento, se entiende que es toda la logística de toda la empresa, desde la materia prima hasta el producto terminado. Entonces, cuando hablamos de cadena de abastecimiento, lo que tratamos de mostrar este ejemplo es que hay muchas cosas que se pueden hacer y que en la actualidad tener un sistema que nos provea información de todas las áreas, porque en la cadena de abastecimiento impactan todas las áreas, nos va a hacer ahorrar dinero. ¿Por qué? Porque nos va a hacer ahorrar recursos. Además de eso, y también lo explica acá, es que podemos tomar decisiones con información al momento. El sistema SAP, como muchos otros sistemas integrados o que pueden estar dentro de la intranet o de internet o de la intranet de la compañía, podés tomar decisiones con información del momento. Por ejemplo, yo trabajo actualmente en Minerex, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo que quiero hacer compras de, no sé, cañerías para el trasvase de la salmuera, quiero saber que tengo que hacer, no sé, una cañería de un pozo a una poza que va a tener 5 kilómetros. Listo, yo puedo con el sistema SAP saber exactamente cuánto stock tengo de ese producto. Pero no tan solo eso, sino también con el mismo sistema SAP, como está atado a abastecimiento, a compras, puedo ver cuánto fue la compra del último caño. Es decir, puedo tener cuánto fue el precio, cuánto stock hay, cuánto me falta,
y puedo saber hasta cuánto me costaría teniendo en cuenta la última compra que hice. A qué proveedor le hice, cuándo me lo entregaron, cuánto tiempo tardó desde que lo compré hasta que me llegó. Toda esa información está en un sistema. Todo eso es Supply Chain Management. Entonces, lo que trata de mostrar este ejemplo es cómo una empresa mejoró considerablemente teniendo información de tanto de los proveedores, de sus stocks en distintos lugares y de sus resúmenes financieros, porque ató todas las áreas de la empresa en un solo sistema compilando la información. ¿Sí? Las empresas de servicio tienen cadena de abastecimiento. Profe, buenas noches. Sí. Respondiendo a su pregunta, ¿puede ser YPF? YPF es una empresa de servicios o de bienes y servicios. Bienes y servicios. Bien, entonces, ¿cuál sería el bien y cuál sería el servicio? El servicio sería, profesor, la distribución de su producto hacia la distinta, claro, hacia distintas provincias, localidades, y el bien es cuando uno va a cargar la nafta, ¿sería así? En realidad, el servicio es cuando te hacen algún service del auto, el servicio es el YPF Club, el servicio es la confitería que tiene en el costado. El transporte del combustible hacia cada uno de sus centros de distribución es transporte de un bien. Si YPF no brindase el servicio de mantenimiento de tu vehículo, cambio de aceite, etcétera, que es YPF Boxes, o no tuviese el shop para que uno pueda entrar y tomar un café, sería bien. Es un bien que es el combustible, que la forma de venderlo es con la distribución, que es la estación de servicio. ¿Se entiende? Pero bueno, toda esa distribución del combustible, perfecto, es la cadena de suministro. Las cañerías que tuvo que hacer, el diámetro que tuvo que elegir para cada cañería, todo eso fue pensado para la cadena de suministro. Tengamos en cuenta que las áreas de venta son para vender el bien, no es un servicio en sí, excepto que tenga postventa. Ahí sí te estaría dando un servicio. Por ejemplo, lo que dijo René, ahí sí es una empresa de transporte, sí, brinda el servicio de transporte. Y perfecto. ¿Cuál es la cadena de suministro? Una de sus cadenas de suministro es cómo va a abastecerse de combustible. Después, ¿se acuerdan cuando yo le decía cuando teníamos materiales que dentro del proceso, vamos al ejemplo de materiales, ¿no es cierto? Yo tengo la logística de ingreso, la logística de producción y la logística de distribución de venta. La logística de producción es cómo yo llevaba la materia prima, si era por cinta transportadora, si era por elevadores, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de la empresa de servicio de transporte, justamente su mayor logística o cadena de abastecimiento está en esa transformación del producto, que en este caso, como es un servicio, es en el servicio propiamente dicho. Ellos tienen que ver exactamente cómo van a hacer ese servicio, cómo van a hacer esa logística, qué caminos van a utilizar, qué tipo de camión va a utilizar, qué tamaño, qué carga, si va a juntar toda la carga, si va a esperar que se llene el camión y recién sale, si va a llevar un camión a media carga. Todo eso es cadena de abastecimiento. Es decir, si toda empresa tiene una cadena de abastecimiento, así sea un servicio de fotocopiadora, porque tiene insumos, porque tiene un proceso y porque tiene una venta. Profesor, cuando son empresas de servicios, ya tienen más que ver con un orden jerárquico, o sea, con el tema de los recursos humanos. Por ejemplo, si hay un jefe, un gerente, un jefe de distribución, ¿se trata más de eso, las cadenas jerárquicas? No, cuando hablamos, o sea, dentro de un recurso humano sí, pero cuando hablamos de cadena de abastecimiento, del supply chain management, no tiene nada que ver con los niveles jerárquicos. Habla directamente de el servicio propiamente dicho y cómo lo vas a brindar en un tema de logística, de movimiento, ¿sí?
si fuese, por ejemplo, una empresa que brinde servicios, qué sé yo, de soluciones a tu computadora, que vos la lleves y ellos te instalen cosas o lo que sea. En ese caso en el que no hay más que un traslado, no hay ni siquiera traslado porque la gente va y, qué sé yo, lleva la computadora y se le hace servicio y después la va a buscar. En ese tipo de empresa, por ejemplo, ¿cómo sería la cadena? La cadena de abastecimiento es muy simple y muy corta. Ellos, entre comillas, tercerizan el transporte, que es en el cliente, me explico, por decirlo de alguna forma, como para que se entienda, porque todo tiene una cadena de abastecimiento. El que brinda un servicio, por ejemplo, de service de computadora, primero va a necesitar los insumos de esa computadora. De alguna forma la compra. Supongamos, vamos al ejemplo de decir, bueno, pero profe, la compra por Mercado Libre. Bueno, él está eligiendo que la cadena de abastecimiento de su insumo la haga Mercado Libre, por medio Claro, de correo eso va a ser su argentino, por lo que sea. proveedor, digamos. Exactamente. Es decir, él tercerizó toda la logística, la cadena de abastecimiento de ingreso. Y después él hace su servicio propiamente dicho en el local y tercerizó, por decirlo tercerizó entre comillas, la logística de entrega. ¿Por qué? La hace el cliente. El cliente sale de su casa con su computadora, se la lleva, se la deja, y después cuando está listo, el cliente va desde su casa, busca la computadora y vuelve a su hogar. Es decir, a la cadena de abastecimiento de ingreso de material, la tercerizó, vamos a este caso, en Mercado Libre. El proceso interno lo hace él, que es, él debe tener sus cajones, su caja, lo que fuera para guardar. Ahí está haciendo la logística de abastecimiento, de depósito. Es decir, voy a tener no sé, desde tres destornilladores, que es la parte de maquinaria, vendría a ser entre comillas, y voy a tener, no sé, 4 memorias o una pantalla o lo que fuera. Y además, las notebooks que tiene en proceso de arreglo, por ejemplo, es decir, está haciendo ese es su proceso interno, ese es su cadena de abastecimiento interna, cuántas puedo tener, si puedo tener 5, 6, 7, 3 clientes a la vez, 8 clientes a la vez, solo uno, solo dos. Todo ese pensamiento o esa ingeniería, si lo queremos ya llevar así, de decir cuántas personas puede tener él, si va a necesitar 5 personas, si va a necesitar una persona. Toda esa logística, todo ese análisis, esa planificación, es cadena de abastecimiento. ¿Me explico? Y después la de distribución la tercerizó en el cliente, como les dije, tercerizado entre comillas, porque la realiza el cliente, no es que él la tercerizó. Claro, pero a la hora de analizarlo es parte de la cadena de producción, por más que esté todo tercerizado. Por supuesto, la decisión estratégica de esa persona fue tercerizo todo. Ok. Y si Ahí entraría además... también, profe, Sí, perdone, el ejemplo de YPF Box que realiza, o sea, uno tiene que dejar el auto para que le hagan el service, todas esas cosas. Ellos mismos tienen el abastecimiento de los materiales, controlan los tiempos de entrega, todo eso, ¿verdad? exacto. ¿Y qué es lo que hizo YPF Box en realidad también? Está optimizando su cadena de abastecimiento porque ellos traen y producen combustible y producen lubricantes y producen un montón de cosas, optimizan su producción y sacan derivados que luego lo venden en su mismo lugar de distribución, que son las estaciones de servicio. Esa es una decisión estratégica para optimizar su cadena de suministros y su cadena de distribución. Profesor, ahí teníamos una duda con la siguiente pregunta del trabajo, que era cuál es el alcance de Volkswagen. Sobre el alcance se refiere, por ejemplo, que abarque la recepción de los pedidos de sus clientes, la conversión de estos en programas de producción realizables, la emisión de pedidos. ¿A eso se refiere al alcance que tiene, la distribución de los productos, todo eso? ¿O Exactamente. Es eso, es lo que yo le preguntaba, lo que yo le comentaba. La cadena de suministro por ahí el ejemplo que yo pongo va desde el proveedor de mi proveedor hasta el cliente de mi cliente. Sí. Es decir, la cadena de suministro, o sea, Supply Chain Management, analiza todo desde el principio hasta el fin del fin del fin. Ahora, en esa cadena de suministros, ¿cuál es el alcance de Volkswagen? Ok, perfecto. Entonces sí, lo pusimos bien. A eso se refiere. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de esto? Cuando usted tiene una empresa, ya sea nueva, la hagan ustedes, o estén en una empresa que ustedes ingresen o lo que fuera y quieran analizar la cadena de suministro, no se tienen que quedar en lo que ya está, sino pensar si me conviene irme hacia atrás o hacia adelante, ya sea en absorber, modificar, cambiar o mejorar hacia atrás o hacia adelante.
Hacia atrás, generalmente cuando uno habla de hacia atrás se refiere a los que son tus proveedores y hacia adelante cuando uno se refiere a lo que son tus clientes. No tan solo cuando yo me refiero es ver y analizar, significaría absorber a mi proveedor, sino ver de optimizar mi proveedor, ¿sí? Si yo tengo muchos locales, ¿cómo optimizo mi proveedor? Si me conviene hacer compras por volumen, si me conviene, por un tema de riesgo, separar en 2 o 3 proveedores, porque además genero competencia y eso puede ser que entre mis propios proveedores me disminuyan los precios. No sé, hay un montón de estrategias en la logística, en la cadena de abastecimiento, que yo tengo que ver, analizar, pensar y decidir. A eso se refiere. Entonces, si ustedes pueden visualizar toda la cadena de abastecimiento, va a ser mucho más fácil que puedan analizarla después. Ahí lo que pregunta Laura, sí, la red de agua tiene una logística, solamente que esa logística es una logística inicialmente de proyecto. Es decir, yo tengo que hacer un proyecto porque el costo que tiene una modificación, un cambio en mi red de distribución, si yo quiero hacer luego una ampliación, voy a tener que hacer todo un gasto adicional si es que mi cañería inicial o troncal fue ¿cómo se llama? Pensada muy, muy chica. Tengamos en cuenta cuando yo hablo lo que es el agua potable, tenemos 2 cosas, muy parecido a lo que es el combustible. Si yo solamente soy un distribuidor de agua, es una empresa de servicios. Si yo soy un distribuidor y productor del agua, soy una empresa que vendo y brindo servicios. Vendo el agua y distribuyo el agua, ¿sí? Aparte, yendo con el tema del agua, necesita de toda una instalación y un mantenimiento, o sea, un servicio postventa después de la entrega. Es que en realidad no es tan postventa, porque el postventa es cuando yo ya te lo vendí y te doy un servicio adicional sobre el producto que te vendí. Cuando vos, a ver si entiendo un poco lo que vos me consultas. Si yo hago el agua, ¿no es cierto? Y yo digo, a mí se me rompe una cañería de la calle, la cañería de la calle es de Agua de los Andes, no es del propietario, por lo cual es un mantenimiento interno en su propia empresa. Claro, a eso iba, digamos, perdón, el mantenimiento que tienen que hacer de las cañerías y todas esas cosas. Sí. Por eso, cuando nosotros hablamos, lo que pasa es que por ahí el agua se confunde, igual que la parte de electricidad, se confunde, viste que uno siempre dice son los servicios. Sí, son servicios, pero eso no significa que sean empresas de servicios. El agua es un bien, y Agua de los Andes, Jujuy, ¿no? Sí. Y Agua de los Andes te vende agua. La distribución es algo que se necesita para vender el agua. Pero, por ejemplo, una sanguchería que le lleve el sándwich a tu domicilio no es una empresa de servicio. Sigue siendo una sanguchería que te vende un sándwich. ¿Se entiende la analogía? ¿Hasta dónde abarcaría, por ejemplo, una venta de una concesionaria de autos hasta desde la obtención del auto hasta la atención, o sea, hasta la venta del auto a los clientes, postventa, todo eso? ¿Cómo lo hacen? Eso, como le había comentado, creo que en la primera clase, una venta de autos va a depender de qué tipo de venta de auto es. Si yo te vendo el auto, vos me lo pagás y te fuiste, y muchas gracias, buenísimo, nos damos la mano, te vendo bienes. Ahora, la mayoría de las empresas de venta de autos, la mayoría, no todas, porque siguen habiendo un montón que te venden el auto y vaya a la casa, pero la mayoría tienen un servicio de postventa. Te brindan luego el service, te brindan, si tuviste algún problema, te brindan el servicio de reparación, porque no también es solo el service. Vos chocaste tu auto y querés que la concesionaria te lo arregla, es decir, te dan un servicio. Pero una empresa que te vende autos, vende bienes. Si además después te da algún servicio adicional, es una empresa de bienes y servicios. ¿Tienen alguna consulta más del trabajo práctico que así le damos una mirada? ¿Alguien quiere presentarlo, que lo veamos, que lo analicemos? El tema supply chain es un tema que siempre hago preguntas en los finales. Por eso les digo. Profe, yo quería consultarle sobre la empresa que elegimos. No sé si están también algunos de los compañeros del grupo, de mi grupo. Así yo lo proyecto y también pueden preguntar ellos, que lo terminamos de hacer anoche. Ok. No sé si está alguno de los de mi grupo.
La verdad que no sé. Pero presentalo y vamos viéndolo. Bueno, a ver. Bueno, no sé si hay alguno de los de mi grupo si quiere preguntar también. Bueno, nosotros elegimos la empresa del frigorífico Bermejo, que no sé si lo conocen, es un frigorífico que trabaja principalmente Salta y Jujuy, pero en realidad en todo el NOA, y también exporta a algunas provincias, a algunos países limítrofes y hasta el exterior en menor medida. Sobre cómo se aplica la cadena de suministro, nosotros pusimos, como sabemos que la cadena de suministro consta de 3 partes. Como suministro del frigorífico pusimos que consistía en la hacienda, o sea, el ganado que está provisto por los criaderos. Después el procesamiento, vendría a ser la recepción de la hacienda en corrales vacunos, que eso son corrales no donde están normalmente las vacas, sino una vez que se las traen desde el criadero, las tienen en unos corrales y justo antes de la faena, digamos. Bueno, el traslado a la planta para la faena, los cortes se acondicionan según requerimiento, porque ahí se procesan, algunos se envasan en vacío y algunos otros se enfrían solamente y otros se congelan. Y después como distribución se realiza en su mayoría en la región NOA, como había mencionado, y algunos países limítrofes y Europa. Y se comercializa en sucursales del mismo frigorífico, que hay así carnicerías de cabaña de Bermejo, y también carnicerías particulares que le compran carne a Bermejo y las revenden, y se suministra además a algunos comercios como restaurantes. No sé si está bien esa descripción de la cadena de suministro o si le parece que podríamos haber agregado algo más. Acá hiciste una descripción o sea, está bien hecha, está hecha la descripción de la tarea. Lo que deberías agregarle es un poquito más de cómo lo hacen, en realidad, por ejemplo, el suministro del frigorífico que viene en la hacienda de ganado provisto por los criaderos. Bien, pero cuando estamos hablando del suministro es cómo y quién. Entonces voy a decir, bueno, el frigorífico que tiene el ganado de los criaderos independientes o son criaderos de la empresa. ¿Me explico o no? ¿De quién son esos criaderos? ¿Quién lo provee? Eso es lo que no sabíamos, si teníamos que describir como en qué constaba la cadena de suministro o la relación que había entre cada parte. ¿En qué consta y la relación? Ambas. Okay. Es decir, el suministro del frigorífico es el ganado, perfecto, la hacienda. Es provisto por los criaderos de la zona, del NOA, de la Argentina, son propios, son privados y se transportan por medio de camiones, camiones refrigerados, se los transporta vivos, se los transporta, no sé, que por lo que entiendo que están vivos, porque si van después a la faena, van vivos. Sí, sí, sí. Por medio de ese transporte es propio, es tercero, porque a eso se refiere la cadena de suministro, cómo se hace toda la logística, y si es propia o si es tercerizada. Y si tenemos algún tipo de tercerización, si es una asociación, si es una empresa misma de la empresa. Muchas veces la empresa, por un tema impositivo, son 2 empresas de la misma empresa. Bueno, claro. Hay muchas formas de hacerlo. Y bueno, a eso es un poquito que lo comenten, porque las decisiones estratégicas de la cadena de suministro se basan en eso. Y después de dónde viene, si viene de Jujuy, si son de Salta, si vienen de Santa Fe, porque entiendo que muchas veces se trae a Jujuy carne de Santa Fe, no sé. También, sí. A eso se refiere. En el procesamiento, se viene trasladado a la planta, a qué distancia está la planta, si está lejos, si de vuelta, si ese traslado es por medio de camiones, si están pegados, entonces no hay casi traslado, es solamente van las vacas caminando, no sé, estoy hablando empezando en voz alta, ¿no? A eso se refiere. El cómo, más que el qué. Okay. Tenés que saber qué para saber cómo, pero sí de cómo. Y después está perfecto, los cortes de atención según requerimiento. Perdón, no, yo voy a anotar, agregar el cómo. Bien, y después la distribución. Bien, la distribución se realiza en la región del NOA y también en algunos países limítrofes de Europa. Si ya estoy haciendo yo un proyecto, acá no hace falta que lo hagan tan en detalle, pero si yo digo, debería decir, en su mayoría, ¿cuánto en la mayoría? Acuérdense que siempre en un ¿cómo se llama? Los ingenieros no hablamos de mayoría o minoría, sino hablamos... Quizás. Exactamente. Sí, el tema es que, bueno, no encontramos tampoco tan particular. Sí, trabajamos para hacer esta parte,
trabajamos con la página oficial de Bermejo y también con un informe que era sobre justamente la cadena de suministros en lo que son la cadena de suministro de la carne, digamos. Entonces hablaba como muy en general y decía que más o menos del 80% de la faena se consume acá en Argentina y el otro restante 20% se exporta, una cosa así, como que es mucho. No tengo problema, ustedes si quieren al final del ejercicio pongan algunos de los datos, fueron Extrapolado o algo así. sí, o agregados para poder complementar con el trabajo práctico, dado que no se contaba con información real. Listo, chao. No hay problema, pero para que ustedes, sí quiero que ustedes me muestren que entienden. Después si los datos no son totalmente ciertos, no me complica, porque eso lo van a tener que hacer cuando ya estén trabajando o esté por hacer un informe, lo que fuera, pero sí quiero que entiendan un poco más. Y después cuando dice acá, se realiza su mayoría en la región del NOA, ¿cómo? Tercerizada, propia, centros de distribución, llega el minorista, llega el cabo. Se comercializan sucursales del mismo frigorífico, pero también particulares, o sea, carnicerías particulares. No importa, esa es la idea. Ahí esta parte está muy bien, ahora te faltó solamente... agregar cómo se traslada y... Exactamente. Sí. Pero el resto está perfecto, o sea, solamente te faltó por ahí entre estos, es el vínculo entre los mismos. Entre cada una de las partes te faltó el vínculo, es decir, cómo se mueve. ¿Sí? Generalmente, por qué tipo de vehículo, generalmente. Ok, perfecto. Bueno, sigamos. ¿Cómo podemos mantener controlado el proceso de comunicación y el proceso de la empresa? ¿Cómo podemos mantener controlado los procesos que involucran el proceso de la empresa? Manteniendo una buena comunicación y flujo de información entre las partes de la cadena de producción, posibilidad de tener un software, por ejemplo, la de stock, cadena frigorífica, medición, contenedor, etc. Bien, principalmente es eso. Después podemos agregar, si quieren, o sea, si yo tuviese una empresa, yo agregaría por medio de reportes semanales, trimestrales, planificación, ¿cómo se llama? Dentro de la planificación, la revisión en estos informes de lo que es la planificación versus el real, desvíos, mejoras, ¿sí? Tengan en cuenta que nosotros somos ingenieros industriales, nosotros tomamos decisiones, pero decisiones con información, y tenemos que siempre planificar, estar antes de que las cosas pasen. Durante pasan, y también analizar qué es lo que pasó. Es decir, yo planifiqué que iba a hacerlo de esta forma. Fue buena, fue mala, que tengo, cómo se mejora. ¿Bien? Okay. Siempre, si tenemos un software, obviamente, mucho mejor. Sí, habíamos visto, no me acuerdo si uno de mis compañeros cuando lo estábamos viendo ayer había encontrado que utilizaban un software justamente para esto, digamos. Que Bermejo utilizaba un software justamente para todo esto. Perfecto. Ahora hay hasta software online, que no hace falta que sea un super software muy caro. Sí. Tengamos en cuenta que uno puede estar en una empresa desde un kiosco, que puede usar un Excel, hasta puede estar en una multinacional en la cual va a usar un SAP. Dentro del SAP hasta tenemos distintas formas de verlo, tenemos reportabilidad. Tengamos en cuenta que en estos últimos, no sé, 15, 20 años, 10 años, 5 años, la información, el flujo de información cambió muchísimo y fue optimizándose. O sea, ahora tenemos hasta programas en los celulares. O sea, ya capaz que hasta, depende del tipo de negocio que yo tenga, lo puedo hacer hasta por una aplicación. Ya van a ver que, no sé, cuando ya dentro de unos años, ya capaz que hasta el SAP queda obsoleto porque necesita una Node, qué sé yo, y ahora van a venir aplicaciones para los celulares. Para que tengan una idea, cuando estaba trabajando en otra minera, en la lumbrera, teníamos, a ver, cuando hablamos de suministro, teníamos que hacer un orden de compra, una licitación, se licitaba, se buscaba el precio, se ponía la mejor oferta y se tenía un proceso de autorización. Vos tenías que entrar al sistema, la notebook, y el jefe aprobaba, después aprobaba el superintendente, después el gerente general, y se compraba. Esto hace unos 5 años, ya había una aplicación en el celular, te llegaba un correo, apretabas un link, se aprobaba la orden de servicio. Entonces, a eso va apunta, que la tecnología lo que hace es que toda la información fluja cada vez más rápido, que todos los procesos sean cada vez más cortos. Y tengan en cuenta que lo que es la logística, siempre el tiempo es plata. Claro. Aparte, al tener toda la información en línea, uno puede revisar a ver cuánto de stock tiene, si es necesario pedir más cosas para seguir produciendo o no. Sí. Por supuesto. Si yo sé exactamente qué stock tengo, no sé, en este caso, de media res en
Tucumán y cuánto tengo en Salta, voy a poder planificar si me conviene mandar un camión a Tucumán o a Salta, o si vaya y vuelva. O sea, Claro. además, ya hay hasta un montón de soft que te calculan cuál es el mejor recorrido de cada camión teniendo en cuenta la distribución que vos vayas a hacer. A eso va esto. El que no planifica una cadena de suministro tiene muchísimas desventajas frente a alguien que sí lo hace. ¿Qué más? Bueno, en esta parte pusimos básicamente lo que decía arriba también en la parte de la introducción donde explicaba todo, que cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar para una mejor gestión de la cadena de suministro. Y acá son estos ítems: la integración de la información, el planeamiento sincronizado, el flujo de trabajo coordinado y nuevos modelos de negocio. Acá, con esa última, me parecía muy interesante lo de los nuevos modelos de negocio, porque tal cual daba un ejemplo de una empresa que por ahí el stock que tenía no lo logró vender por su cadena normal de venta, por su método normal de venta, entonces por ahí lo ponía en otra página de internet ofreciéndolo quizá a otro precio diferente y podía deshacerse de todo ese stock que tenía acumulado y nada, está bueno. Excelente, sí, a eso se trata, a tratar de abrir la mente y ver que el negocio está cambiando y que si no vamos mejorando, no vamos buscando mejores herramientas para tener una mejor logística, estamos muertos. Tengamos en cuenta que ahora la logística impacta muchísimo en los nuevos negocios. La logística es una gran herramienta, o sea, la cadena de abastecimiento, tanto para la producción, para los costos, como para también llegar al cliente. Un ejemplo muy claro de esto, pero muy, muy claro, por ejemplo, ya es la pandemia. Cambió la cadena de suministro de un montón de negocios, pero un montón de negocios. Y los negocios que no se adaptaron probablemente estén fundiendo o tengan unos grandes costos. Desde, como le decía recién, una sanguchería, yo recuerdo hasta hace poco, buscar una sanguchería que te lleve la comida a tu casa era en Jujuy, era como, no sé por qué, casi nadie te lo mandaba. Hoy casi todo, el que no se adaptó al hacer el envío a domicilio se fundió. Claro. Y el que dijo, che, pero pará, si yo vendo un sándwich de 300 pesos y me piden que se lo mande no sé, desde Alto Comedero hasta Perico, y no me conviene, bueno, entrar a ver cómo lo hago, si lo puedo hacer en zona, si me conviene entrar y usar el sistema de pedidos ya, que está en una app, pero esta app me cobra un porcentaje, si lo hago por medio de panfleto, no lo puedo entregar panfleto porque la gente no está en la calle, lo hago por medio de Facebook, no, lo hago por Instagram. Todo eso entra tanto en la forma de venta, o sea, la comercialización, pero impacta muchísimo en la cadena de suministro. ¿Qué hago? ¿Junto 3 sándwiches y los voy a repartir a los 3 juntos? ¿O porque quiero tener una mejor entrega en mi forma de distribución y yo quiero llegar con el sanguchito caliente y si sale uno solo lo mando? Eso es la cadena de suministro. Y cómo yo la planifique, la piense y la ejecute, va a tener un distinto costo, pero va a tener también un distinto tipo de usuario, un distinto tipo de cliente que puede pagar más por un producto por tenerlo más rápido. Claro. ¿Cómo ¿Profe? pongo mi gente? ¿Cómo la...? Ejemplo que dio Ya, de la crisis, sí, lo interrumpo. Ese ejemplo que dio de la crisis, por ejemplo, sé que se refleja en lo que son las librerías y los que producen cervezas artesanales, por ejemplo, porque en las librerías decían, ¿cómo hago para vender yo cierto producto si el envío enviarlo a una persona me sale el mismo precio o el doble? Y bueno, con las productoras de cervezas artesanales exactamente lo mismo, porque ellos estaban acostumbrados a dirigirse a cierto tipo de público, pero no por mayor y todo. Ahora con el tema de la pandemia se vieron afectados y como usted dice, muchos tuvieron que cerrar y bueno, prender su maquinaria y todo eso. y mucho tratar de adaptarse. A ver, yo recuerdo, si vamos al tema de la cerveza artesanal, que a mí es una cosa que me encanta, pero no importa. Warmi, yo me acuerdo que yo al principio le compraba, pero él está en Mariano Moreno, creo, y de mi casa queda muy lejos. Y la única forma para que yo compre una cerveza era ir hasta la puerta de la casa del dueño. Hoy ya veo que hasta hay publicidad de comprarme 2 litros y te lo llevo gratis. Compra de esta forma,
Por ejemplo, miren el cambio del proceso de una cervecería artesanal. Esta empresa, no quiero hacer publicidad, sino quiero explicarlo un poco. Esta empresa lo que dijo es, a ver, el costo que tengo muy alto es el envase. Por eso cuando venían me traían el growler, creo que es el growler que se llama, que es el de 2.8, yo se lo lleno y se van con la cerveza. No tengo un envase. Se adaptó y ahora vos llevas un envase de cualquier cerveza y el tipo te la llena. O te la entrega y se lleva un envase vacío como si fuese de Quilmes. Entonces, adaptó su producción a una logística para poder vender a un público con un envase de otra de su competencia y así poder hacer envíos a domicilio. Si no, no podía, porque si no tenía que él comprar botellas. Y comprar botellas y venderte una cerveza artesanal te iba a costar 500 pesos. ¿Y quién paga 500 pesos por un litro de cerveza artesanal? Nadie. Claro, Sí. claro, la competencia ahí con los hechos, porque los que producen en masa están adaptados a vender Quilmes, todo eso, venden, producen los envases, los venden, pero ellos no, y tuvieron que adaptarse, y los que no pudieron adaptarse, como dicen usted, muchos tuvieron que cerrar y se vieron afectados. Por supuesto, pero vean cómo él cambió su cadena de suministro y dijo, a ver, mi cadena de suministro es, yo compro materia prima, produzco y vendo cerveza. Ahora, ¿dónde la vendo? La vendo en la puerta de mi casa. Listo. Che, yo quiero vender en envase porque necesito venderlo. Vender el envase, el vidrio, me cuesta muy caro y me deja fuera del sistema. Bueno, lo tengo que vender, necesito un envase que no lo provea yo. Listo, uso un envase, no sé si esto es legal o no, pero no importa, pero yo le estoy mostrando solamente el concepto, cómo esta empresa utilizó un insumo que ya está en el medio para él utilizarlo como transporte de su producto y llegar al consumidor final a un precio mucho más competitivo. Además también un sistema mucho más ecológico, ¿no? Amigable con el medio ambiente porque no genera desecho. Exactamente. Pero miren cómo una cervecería, dice, pero profe, ¿pero cómo puede ser una cervecería artesanal para adaptarse a la pandemia? Miren, acá hay un claro ejemplo de cómo se adaptó. ¿Sí? Y sé lo que me dicen de la cerveza artesanal, porque tengo algunos conocidos que le está costando muchísimo, porque además la cerveza artesanal generalmente dura muy poco tiempo, entonces se vende directamente en bares. No hay tantos en supermercados o en kioscos, entonces a la cerveza artesanal realmente le impactó un montón. Sí. Pero bueno, a eso va la cadena de suministro, cómo podemos adaptarnos, cómo podemos mejorar y cómo impacta en un negocio, ¿sí? Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos el miércoles que viene. Les pido, por favor, que leamos el trabajo práctico, así podemos, así como hicieron hoy Lila puso su trabajo práctico, si quieren la clase que viene, no si quieren, la clase que viene también otro grupo le voy a pedir que lo presente y lo vamos revisando y con los ejemplos que ustedes van utilizando podemos ir compartiendo con todos y no solamente utilizar el ejemplo que está en el trabajo práctico, sino enriquecerlo con alguna otra compañía o consulta que tengan, ¿sí? Tanto yo no tengo problema de que veamos cosas más a nivel global, como podría ser Volkswagen. Cuando hablamos de Volkswagen ya estamos hablando de una multinacional, o si quieren que pongamos un ejemplo de una nacional, como podría ser Quilmes, como les decía, o si quieren que hablemos de una empresa más chica, como puede ser Warmi. La idea es que cada quien se saque las dudas y tengamos todo tipo diferentes tipos de empresas para que vean cómo impacten cada una lo que vamos viendo en cada clase, ¿sí? Yo no quiero que solamente se queden con la idea que por ahí muchas veces en los libros hablan de grandes empresas, sino ir desde medianas, chicas, grandes y puedan tener la oportunidad de, si en algún momento estén en algún tipo de diferente de empresa, si les sirve estas herramientas, porque la idea es esa, la universidad les va a dar herramientas para que ustedes en un futuro puedan utilizarla y tratar de hacer un mejor desempeño, puedan tener una gama más grande de opciones, ¿no? Profesor, entonces la próxima clase podemos presentar otros trabajos prácticos, ya que mi grupo también quería presentar el práctico acerca de la empresa Walmart. Sí, no hay ningún problema, lo vemos en la clase que viene y tratemos Ajá. así de que si podemos de ver, no recuerdo, a ver, vamos a ver qué trabajo práctico tenemos en la clase que viene. Es el de localización. Véanlo, la localización es algo no muy complejo, pero a mí me parece algo bastante interesante, que uno por ahí muchas veces no lo piensa y la localización en la mayoría de las empresas, cuando la decisión la tomás al principio, ya después de que la tomaste ya tenés que lidiar con la decisión que tomaste, entonces
por ahí tener algunas herramientas para poder optimizar la localización está bueno, y ahí de vuelta hay un montón de tipos de empresas para hacer, así que les pido que intenten hacer el trabajo práctico, traten de desarrollarlo, y lo vemos en clase y lo vamos complementando, ¿sí? Entonces este ya se da por entendido, este tema. Sí, como ya avanzado. Si la clase que viene le quedan dudas de este trabajo práctico, no tengo problema de que demos 10 minutos, 10 minutos, 5 minutos de consultas de este trabajo práctico a los que le haya quedado alguna, porque les puede quedar y lo cerramos, no hay ningún inconveniente de que cada inicio de clase pensemos o me consulten de la clase anterior para si le quedó alguna duda o lo que fuere, ¿sí? Profe, yo aprovecho que no terminó la clase todavía. Le robo un minuto. Trabajó con lo que es la empresa Ledesma. Yo lamentablemente no puedo hacer la presentación, pero le quería hacer una pregunta. Nosotros colocamos y trabajamos exactamente con lo que es la producción de azúcar. ¿Estaría bien eso o tendríamos que trabajar con todos los productos o los bienes con los que produce Ledesma, perdón? No, no tengo problema. Con que hagan de una sola rama es suficiente. La idea de los trabajos prácticos es que ustedes puedan volcar lo que aprendieron o lo que leyeron, lo que le entienden de lo que es la logística en un ejemplo en particular. Porque si te vas a todos los rubros, Ledesma tiene un montón de rubros y realmente la cadena de abastecimiento de Ledesma es sumamente compleja y tiene, no sé si todos, pero que tiene miles de ejemplos y son todos distintos. Él va a tener un montón de ejemplos diferentes. Bien. Tengan en cuenta que acá lo que vemos es la cadena de abastecimiento en formato global. Ya el semestre que viene van a ver conmigo un poco más en detalle de otras herramientas ya metiéndonos adentro del análisis de la cadena de abastecimiento. Yo lo que me interesa en este caso es que ustedes entiendan, cuando uno habla de cadena de abastecimiento o alguien habla de supply chain management, ustedes entiendan de lo que están hablando y tengan un concepto general. El semestre que viene vamos a entrar un poquito más en las herramientas particulares para tratar de optimizar esta cadena de abastecimiento, ¿sí? Bueno, que tengan una buena noche. Nos vemos el miércoles que viene.